Buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Las autoridades iraníes investigan a esta hora una explosión de origen desconocido en el puerto de Bandar Abbas que ha causado al menos un muerto y 14 heridos. Israel niega estar involucrado, mientras Irán rechaza limitar su programa nuclear, tal y como exige Donald Trump. Y el ejército israelí mató a 29 personas en la Franja de Gaza con nuevos bombardeos cuando Estados Unidos había anunciado la entrada en vigor de la segunda fase del supuesto proceso de cese el fuego que implicaría la apertura del paso de Rafah este domingo. Cierre del helicoide y amnistía general en Venezuela. Delcy Rodríguez anunció que la Asamblea Nacional adoptará la ley con urgencia para reconciliar al país tras años, dijo, de enfrentamiento político. La presidenta interina detalló que la medida no aplicará para crímenes de asesinato o narcotráfico. Iniciamos con noticias de Irán porque las autoridades investigan a esta hora una explosión de origen de momento desconocido en un edificio residencial de Bandar Abbas. Según oficiales citados por medios locales, el incidente ha causado al menos un muerto y 14 heridos. Israel, eso sí, ya ha rechazado estar implicado en la explosión que ha ocurrido en la misma ciudad portuaria del Estrecho de Hormuz, donde en abril pasado, recordemos, otra explosión atribuida a negligencia en la manipulación de sustancias químicas causó 70 muertos. Sin embargo, en este caso, como saben, el contexto iraní es de alerta máxima ante la nueva amenaza naval de Estados Unidos, que además exige a Teherán que limite su programa nuclear, una condición que Irán rechaza. Este es el portaaviones USS Delbert de Black. Es el último buque de guerra estadounidense en reforzar lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama la Armada cerca de Irán. El destructor con misiles guiados llegó el viernes al puerto de Eilat, en Israel. Aquí el portaaviones USS Abraham Lincoln, uno de los más poderosos del mundo, ya llegó a la zona a principios de esta semana. Y en estas imágenes satelitales podemos ver una docena de jets de combate estadounidenses estacionados en una base de Jordania. Con fuerzas listas para intervenir, Trump dijo el viernes que le dio un ultimátum a Irán. Ahora estamos enviando un número aún mayor de barcos a Irán. Si llegamos a un acuerdo, eso está bien. Si no llegamos a un acuerdo, veremos qué pasa. En total, alrededor de 10 buques militares fueron enviados por los Estados Unidos a una zona alrededor de Irán. Estos se suman a las fuerzas estadounidenses ya desplegadas en las bases de la región, que incluyen a 40.000 soldados. Están emergiendo varios escenarios. Un posible bloqueo naval que impediría a Irán exportar su petróleo, o golpes quirúrgicos contra lo que queda de los programas nucleares y balísticos del régimen iraní. Esta vez podríamos ver una combinación de ataques de decapitación, por ejemplo, contra figuras claves de los guardias revolucionarios o quizás incluso más atacando a círculos internos de poder. A pesar del poder de despliegue estadounidense, siguen existiendo muchas incertidumbres. ¿Sería suficiente para derrocar al gobierno chiita? Las represalias probables podrían desestabilizar la región. Esta semana la República Islámica publicó este video de propaganda generado por inteligencia artificial, enseñando a las fuerzas iraníes simulando ataques a la armada estadounidense. El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, advirtió a Estados Unidos e Israel contra un ataque, afirmando que las fuerzas de su país estaban en alta alerta. De Irán vamos a la Franja de Gaza porque el ejército de Israel mató al menos a 29 personas este sábado con nuevos bombardeos en la ciudad de Gaza y en Han Yunis, según informó el personal de los hospitales Al-Shifa y Nasser. Se trata entonces de una de las jornadas más mortíferas por ataques israelíes desde el inicio del supuesto cese el fuego en octubre, mientras Estados Unidos anunció la entrada en vigor de la segunda fase de este proceso de alto el fuego que implicaría la apertura del paso de Rafah este domingo. En medio del frágil alto el fuego, Israel llevó a cabo sus ataques aéreos más mortíferos de las últimas semanas en la Franja de Gaza. El alto el fuego es una farsa, pero en realidad no hay ningún alto al fuego.
En realidad hay ataques, hay mártires, hay heridos, hay destrucción. Esta es nuestra situación como gazatíes. Estábamos durmiendo en nuestra casa y era un lugar seguro, no había nada allí, no había combatientes alrededor ni armas. La mayoría eran niños que estaban dormidos. Un bombardeo contra un centro de policía de Hamas y apartamentos en Ciudad de Gaza, así como otros ataques contra tiendas de campaña en Khan Yunis, mataron a decenas, según autoridades sanitarias del enclave. No hay alto el fuego. ¿Dónde está el alto el fuego? Pueden ver a los mártires con sus propios ojos. Una familia de 10 personas, la mayoría niños y personas mayores. Solo oímos hablar del alto el fuego, pero en realidad no existe. Tel Aviv afirmó que los ataques eran represalias a un incidente ocurrido el mismo viernes, cuando tropas identificaron hombres armados saliendo de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza. Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. La siguiente fase del plan de Trump incluye cuestiones complejas como el desarme de Hamas. También contempla una mayor retirada israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino. Incluiría a una reapertura limitada el domingo del cruce de Rafah, fronterizo con Egipto. Dejamos Medio Oriente, vamos a Europa porque nuevos cortes en la red eléctrica han dejado sin electricidad a Kiev y han afectado también a la vecina Moldavia. Esto en medio de una incierta tregua anunciada el viernes que protegería la infraestructura energética de Rusia y de Ucrania. Por otro lado, en el este ucraniano, las autoridades están instalando, atención, redes de pesca sobre las carreteras y las casas para protegerse de los drones. Veamos un reportaje al respecto de nuestros corresponsales sobre el terreno. Al ver estas imágenes de carreteras ucranianas cubiertas por redes como defensa contra los drones, estos pescadores franceses tuvieron una idea. El pasado mes de octubre, el primer camión salió del pueblo bretón de Trèfles con destino a Ucrania. A bordo, 160 kilómetros de redes de pesca usadas. 3 días más tarde, al este de Polonia, un camión ucraniano las recoge. Esas redes de pesca se utilizaban para pescar rapé. El rapé es un pez fuerte que golpea con fuerza las redes, así que sus drones rusos también podrán golpear con fuerza las redes. Los ucranianos pusieron las redes a prueba. Hemos probado estas redes y son eficaces para detener los drones. En los últimos meses, la ciudad de Jersón ha recibido miles de kilómetros de redes de pesca de varios países. Aquí se clasifican por categorías. Estas tienen una malla de 50 milímetros, son para los arcenes, y estas otras tienen una malla de 25, son para la parte superior, ya que pueden detener la munición lanzada por los drones. Mientras Seri nos lleva a la ciudad, su detector suena. Hay un dron allí. Hay que acelerar. Se ha ido, pero la artillería está atacando cerca y parece que también se han desplegado numerosos drones rusos. La artillería acaba de bombardear el centro de la ciudad. Por suerte, esta vez no hay víctimas, aunque los disparos continúan cerca. Un equipo municipal ya está limpiando los escombros de las redes. El ataque de artillería ha dañado uno de los postes que sostienen las redes, pero se está reparando rápidamente y el sistema seguirá funcionando. Los servicios de emergencia instalan las redes y retiran los drones que capturan casi a diario. La agencia municipal encargada de los parques se encarga de su mantenimiento y de la retirada de la nieve. Esto tranquiliza al menos un poco a los aproximadamente 66.000 habitantes que aún residen en Jersón. Vamos ahora hasta Venezuela porque Delcy Rodríguez anunció este viernes el cierre del helicoide, la prisión utilizada por los servicios de inteligencia del Estado. Además, la presidenta interina prometió una ley de amnistía general para reconciliar al país, dijo. La medida, que no aplicaría a los condenados por crímenes de asesinato o narcotráfico, se suma además a la reforma, del sector petrolero de acuerdo con las exigencias de Estados Unidos. Veamos. Una propuesta para disminuir la tensión política. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía, un instrumento que permitiría, bajo ciertas condiciones, la excarcelación de los considerados presos políticos que aún permanecen en prisión. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general
que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. En Venezuela, la confrontación ideológica se hizo más aguda desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Desde entonces, según estimaciones, miles de personas fueron detenidas por delitos considerados políticos. La noticia fue tomada con cautela por aquellos que adversan al gobierno y defienden los derechos humanos. Ellos instan a que sigan las excarcelaciones y piden que la iniciativa no sea vista como una concesión del Estado. No es una concesión del Estado, no puede verse como un perdón, porque estas personas, estos venezolanos, han estado siendo encarcelados en la reivindicación de sus propios derechos contemplados en la Constitución y en los estándares internacionales. La propuesta también incluye que el helicoide, sede de uno de los servicios de seguridad y un denunciado centro de torturas, se convertirá en un lugar cultural y deportivo. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo. Este 30 de enero, el gobierno de Estados Unidos informó que las autoridades venezolanas liberaron a todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela. Vamos precisamente a Estados Unidos con una nueva entrega de la trama Epstein. El Departamento de Justicia publicó el viernes 3 millones de archivos más del caso, que incluyen numerosas menciones a Donald Trump, al príncipe Andrew, a Bill Gates o a Elon Musk. 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes. Eso es lo que contenía el último lote de archivos publicados sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La publicación ordenada por el Congreso es la más grande hasta la fecha y se produce semanas después de la fecha límite del 19 de diciembre. Los demócratas en el Congreso criticaron al Departamento de Justicia acusándolo de no publicar todos los archivos. They say they collected 6 million pages, but they're only releasing 3. What happened to the... Dicen que recopilaron 6 millones de páginas, pero solo están publicando 3. ¿Qué pasó con los otros 3 millones? ¿Qué contienen? Y por último, ¿se han publicado todos los documentos que mencionan la palabra Trump? ¿Sí o no? Necesitamos respuestas. Ya son 42 días y sumando que la administración ha infringido la ley al no publicar todos los archivos. Violated the law by failing to release all the files. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia había cumplido la ley aprobada por el Congreso. Good morning. Puedo asegurar que cumplimos con la ley, cumplimos con la normativa y no hay nada. No protegimos al presidente Trump, no protegimos ni dejamos de proteger a nadie. El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en miles de referencias. Esto incluye correos electrónicos en los que Epstein y otras personas compartían artículos de prensa sobre él y comentaban sus políticas o su actuación política. Nunca se ha acusado formalmente a Donald Trump de ningún delito relacionado con Epstein. Otros documentos incluidos en la publicación del viernes mostraban la correspondencia entre Epstein y sus famosos amigos y conocidos. Entre ellos se encontraban Andrew Mountbatten Windsor y Elon Musk, quienes discutieron planes para visitar la isla de Epstein en el Caribe. Musk respondió en X reconociendo que Epstein intentó que visitara la isla, a lo que él se hubiera negado. También hay un manual de 58 páginas para el personal de Epstein sobre cómo interactuar con el fallecido delincuente sexual y su cómplice Ghislaine Maxwell. En él se instruía a los empleados a no ver nada, no oír nada y no decir nada. Cerramos en Italia. En Milán, cientos de personas protestan contra la presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno que inician el próximo 6 de febrero en la ciudad. La agencia antimigratoria acompañará a la delegación de deportistas estadounidenses liderada por J.D. Vance y Marco Rubio para llevar a cabo tareas de inteligencia y vigilancia, pero no patrullará las calles, según la embajadora de Washington en Italia. Nuestra corresponsal en Roma, Irene Salvio, nos amplía. Sí, así es. La protesta se ha organizado en Milán y, como decían, se trata de la primera movilización de importancia después de que esta semana se confirmara la presencia de agentes del ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. De hecho, lo cierto es que a pesar de que este cuerpo ya ha participado en tareas de seguridad en eventos de este tipo, la connotación política que ha ido
adquiriendo en el último año ha hecho crecer el malestar, la indignación en Italia tras que se confirmara esta noticia, lo que se ha también convertido en un problema político para la primera ministra Giorgia Meloni, que además es una aliada de Donald Trump. Tanto es así que la manifestación de hoy justamente ha sido organizada por los principales partidos de la oposición de centro-izquierda, pero también hay presencia de sindicatos e incluso organizaciones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Una protesta en todo caso pacífica, con muchos lemas de ICE fuera de Italia y también el detalle curioso de muchos silbatos en solidaridad con los activistas de Minneapolis. Más protestas y más movilizaciones también se prevén para los próximos días, precisamente en ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Pues lo estaremos siguiendo. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.